de la eternidad, cerca de Jesús te quiero encontrar. Muy cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Muy cerca de Jesús, muy cerca de Jesús. Y así queremos estar cerca de Jesús, escuchando su palabra, como el discípulo que aprende de su Señor y Maestro. Que esta noche, de tercer día de ejercicios espirituales, acompañados de María Santísima, nuestra Santa Patrona, podamos escuchar como ella, que meditaba en su corazón y hacía siempre la voluntad del Padre. Nuestra Señora de los Remedios, esta ejaculatoria la inventaron los jóvenes de un grupo juvenil de aquí de la parroquia, y por eso es Nuestra Señora de los Remedios, que se cumplan nuestros sueños. Decimos juntos: Nuestra Señora de los Remedios, que se cumplan nuestros sueños, que estén cargados de esperanza, de amor y de bendición. Padre Ricardo, bienvenido, muchas gracias, gracias por tu tiempo. Nos ha hecho un espacio, lo nombraron cuando es vicario, pues había un poco más de oportunidad. Ahora como párroco no es tan fácil, allá en la parroquia de la Santa Cruz de El Salto, Jalisco. Gracias por la disposición y nos sentimos muy felices de tenerte nuevamente aquí con nosotros. Bienvenido, Padre. No, pues al contrario, el feliz y agradecido soy yo, y pues venir aquí a San Luis para mí es como venir a un segundo hogar. Es una tierra linda, de gente hermosa, acogedora, piadosa, y que hace chocolates bien buenos, qué barbaridad. Y enchiladas, bueno, no le piden tanto las de Jalisco, la verdad, pero pues en cuanto al fervor de su gente, lo ejemplar de sus pastores y pues todo lo hermoso que he encontrado aquí, pues si a mí me dicen vienes a San Luis Potosí, yo no me la pienso, porque para mí pues es una parte de mi corazón, está aquí con ustedes. Bueno, pues vamos. Hoy, hermanos, vamos a dar un paso adelante en los temas que hemos ido llevando. Cuaresma, tiempo de gracia; Cuaresma, tiempo de amor. Cuaresma es tiempo de muchas cosas. Oye, hasta poquito se nos hacen 40 días para tanta cosa que tenemos que abarcar. Pero vaya, con que nos quede, aunque sea una sola, bien consolidada en nuestra vida, pues ya con eso la hacemos. Hoy hablaremos de uno de los puntos centrales de la Cuaresma, un tema por demás mencionado, sobado, trillado, pero quizá poco profundizado, que es la Cuaresma, el tiempo de conversión. Ya van a empezar otra vez con su conversión. En Adviento que nos arrepintamos, en Cuaresma que nos convirtamos. Y cada año lo mismo. ¿A poco me voy a tener que convertir cada año? Y además, ¿yo de qué me convierto? Digo, pues, creo que aquí no estoy hablando en un anexo de jóvenes en adicciones, no estoy hablando dando ejercicios en la penal, en donde haya tantos que de veras tienen que convertirse en serio. Pues yo creo que hablo ante pura gente buena, ¿no? A veces media sangroncita, a veces medio cabezoncita y corajudita, pero en general no somos personas que
que tienen que cambiar un estilo de vida nefasto, uno de caminos de perdición. No, pues somos gente buena, somos gente de familia, personas honestas, decentes, creyentes, de misa los domingos, incluso muchos entregados a su parroquia, creyentes comprometidos. Pues ¿de qué se convierte esta gente? Que se conviertan los rateros, que se conviertan los políticos, que se conviertan los que de veras no tienen vergüenza. Pero nosotros, pues, si eso es lo que piensas, mi hermano, estás lejos de entender que la conversión es una tarea permanente y que no es algo que se dé de una sola vez por todas en tu vida. Es algo que va por etapas, según la edad de la vida en la que te encuentres o el caminar que hayas tenido en la fe. De entrada, ¿qué entendemos por conversión? Pues, a ver, todos entendemos el hecho de decir, a ver, vamos a convertir dólares a pesos. ¡Pum! Pues sí, unos muchos pesos se convierten en poquitos dólares y al revés, ¿verdad? Pues convertir una sustancia en otra. Convertir significa cambiar como su sustancia, su esencia o su orientación. Y en el caso de la conversión, bíblicamente hablando, conversión viene del término griego metanoia, que estrictamente hablando significa, pues, cambiar de orientación. No me malentiendan, no. Cambiar de orientación, de que el camino que llevas, caes a la cuenta de que era un camino equivocado y ahora tomas la dirección contraria. Algunos lo expresan así, sin entender muy bien lo que dicen. No, mi vida dio un giro de 360 grados. Ah, o sea, ¿cómo? ¿Así? No, pues llegaste a donde mismo. Hay algunos que su vida de veras da un giro de 180 grados, ¿verdad? Nada más se dieron una vuelta, una maroma, una revolcadita, pero vuelven a ser los mismos de siempre. ¿A poco no? A veces vas a un encuentro, a una experiencia que, ¡ay! Sí, te dio una maroma en la vida, pero saliste de eso, te enfriaste y volviste al mismo punto de donde empezaste. Eres igual de perdido, igual de egoísta, igual de tapado. Sí, hay quienes su conversión es de 360 grados, es decir, la vuelta completa, pero para llegar al mismo punto. ¿Por qué nadie me dice vuelta? ¿Será que no quieren? La conversión, la verdadera, es el giro de 180 grados, es decir, cambio mi dirección, de ir dándole a Dios la espalda, de ir queriendo mirar hacia las sombras. Si tú tienes el sol acá y tú vas hacia acá, ¿qué es lo que vas a ver delante? La sombra. Pero cuando tú miras hacia el sol, ahora tus sombras, es decir, tu pasado, tus heridas, tu pecado, es el que va detrás y tú caminas hacia un amanecer, caminas hacia un nuevo día, a una nueva vida. Y es que el convertirse, esta metanoia, que es cambio de orientación, pero sobre todo un cambio de mentalidad. Esto es la esencia de ser cristiano. Muchas veces creemos que el ser cristiano consiste en ser una persona buena, decente. ¿Pero qué? ¿El ser una buena persona es exclusivo de ser cristianos? De modo que todo el que es cristiano es buena persona y nadie que no sea cristiano puede ser buena persona. Pues no, sería una mentira afirmar eso. No se precisa ser cristiano para ser una buena persona. Un ateo, un budista, un musulmán, un hindú, un masón, si tú quieres hasta un satánico, puede ser una persona buena, amable, decente. Entonces, ser cristiano no significa únicamente ser una persona buena. Implica ser una persona nueva. Ser cristiano no es ser una persona buena, es ante todo ser una persona nueva.
En la Sagrada Escritura se habla mucho de la vida nueva. Dice San Pablo en una de sus cartas: aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, todo es nuevo. Le dijo Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Jesús dice en el libro del Apocalipsis: he aquí que yo vengo a hacer nuevas todas las cosas. Y el cristianismo, por antiguo que sea, es una permanente novedad, porque aquel que recibe esta buena nueva, lo que ocurre en él es que tiene una vida ¿qué? Nueva. Si para ti la fe cristiana huele a libro rancio, es conservar tradiciones viejas y sin sentido, es el mensaje trillado y viejo que ya no dice absolutamente nada y que solo te mantiene estancado en la vida, por mucho que seas una persona buena y persignada, a ti te hace falta convertirte, porque no reflejas ese espíritu nuevo, esa vida nueva en ti. A ver, ¿cómo saber si ya estamos convertidos? Hoy se puede suponer que todo bautizado está convertido. No, porque pues con el tiempo van cambiando las cosas, ¿verdad? Y es que en los comienzos de la iglesia se bautizaba a los convertidos. Primero, la persona recibía el mensaje de Cristo, se decidía a dejar sus creencias, y si por dejar sus creencias tenía que dejar a su familia, porque ya saben, hay culturas en donde renunciar a tus creencias religiosas era que te desconocieran y casi te mataran en tu casa. Bueno, por eso nos dice el Evangelio frases que a nosotros nos suenan tan fuertes: el que no me prefiera a mí que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos. Ay, Señor, ¿pero por qué? Pues porque estamos hablando en un contexto donde tú dejar tus creencias, en concreto la fe judía, pues era quedar totalmente desconocido y desheredado y corrido de tu familia. Entonces tenías que hacer una opción radical. Ahí sí que tenías que elegir o tus padres o tu familia y tu reputación ante el pueblo, o seguir a Jesús y salvar tu alma. Así de radical era la elección que tenían que hacer al principio, sobre todo cuando el cristianismo estaba empezando, cuando eran unos cuantos los que empezaban a creer. Primero recibían el mensaje, tomaban su decisión, cambiaban brutalmente de vida, se instruían en la doctrina cristiana, descubrían lo que ésta tenía de nuevo, de diferente respecto a lo que habían creído antes. Eran sometidos a un riguroso proceso donde se comprobaba tu conversión y tu integración a la comunidad cristiana, y solo después de ese largo proceso eras admitido en el bautismo. Y aquello era todo un acontecimiento, porque de veras el bautismo tenía ese significado de que he nacido de nuevo, he muerto al viejo yo para renacer. De hecho, pues el bautismo originalmente tiene que ser por inmersión, porque significa que te sumerges en las aguas que representan la muerte y sales como vuelto a parir. Pues cuando salimos de la pancita de mamá, pues estábamos flotando en agüita bien a gusto, pero cuando eres parido, pues te echan para afuera y si no respiras te mueres. Pues de igual manera, el bautizado era el que volvía a nacer y era regenerado en la nueva vida en Cristo. Así era al principio, solo a los convertidos se les bautizaba. Pero las cosas han cambiado y ahora se tiene que convertir a los bautizados. Se nos bautiza de bebés. ¿Por qué? Pues porque la familia en teoría se compromete a inculcarle la fe a ese niño, en teoría. Pero ahora basta una plática papás y padrinos, una plática
en la mayoría de los casos, aquí yo sé que no, pero en la mayoría de parroquias tan mafufa, tan desangelada y a veces tan escandalizante de las barbaridades que dicen. Plática papás y padrinos, ya, con eso, ahí está tu comprobante, pum. Si es que no lo consiguen pirata, pero ahí está tu comprobante, bautizan al chamaco y cuando se vuelven a parar, aunque les preguntemos, ¿se comprometen ustedes a inculcarles en la fe? Sí, ¿cómo no? A todos dicen que sí, pero en la práctica se ve totalmente otra cosa. Bueno, y ese niño que fue bautizado, si bien le va, pues lo volverán a arrimar para hacer la primera comunión, tal vez la confirmación, pero habrá tenido ese encuentro con Cristo que le cambia la vida. Si bien le fue, pues creció en el seno de una familia católica, recibió la catequesis, se identifica con su religión, pero para él el creer en Cristo no pasa de ser el aprenderse los mandamientos, el tener que ir a misa, aprenderse las oraciones, el credo y ya. Pero no es algo que toque la vida, no es algo que cambie tu visión, no es algo que de veras sea una buena nueva que te transforme. Tú sabes que te has convertido, tú bautizado, sabes que te has convertido, no porque desde chiquito te enseñaron a rezar el rosario, porque te enseñaron a bendecir los alimentos, porque te enseñaron a persinarte cuando pasas frente a la iglesia y por ir a misa el domingo y a confesarte. No, sabes que te has convertido cuando en tu vida ubicas un antes y un después, por motivo de tu fe. Ya ves, hagamos un primer ejercicio de reflexión. Tú has tenido ese momento de conversión. En tu vida ocurrió algo. Tal vez viviste una experiencia espiritual en la oración. Tal vez te cayó el 20 al escuchar una prédica. Quizá fue en un encuentro, en un congreso, donde algo cambió, donde algo te llegó. Fue a raíz de que estabas por muy malos caminos. Fue a raíz de un milagro que presenciaste, por un accidente, por una enfermedad, por un suceso doloroso donde te encontraste con la misericordia de Dios. Maneras de convertirse hay muchísimas, pero a ver, tú ubicas una en la cual ya no fuiste el mismo de antes, ya no fuiste el mismo católico por tradición, católico tibio, o a lo mejor que nada, ni misa, ni mucho menos. ¿Ubicas ese cambio en ti? Bueno, pues entonces podemos decir que efectivamente ya te has convertido. Pero ¿a poco crees que eso es suficiente? ¿Crees que eso pasa de una vez por todas? Pues lamento decirte que no. La vida no es plana, no es un estacionamiento para llegar y quedarte ahí. No es un camino siempre en lo planito. Hay subidas, hay bajadas, hay momentos de detenerse, momentos de estancarse, pero al igual que los aparatos esos que nos miden el pulso y el latir del corazón, si vas así, significa que estás. En cambio, si vas así y subes y ya bajas, hay cambios y sobresaltos en tu vida, eso significa que estás vivo. Así que mientras estemos vivos, va a haber necesidad de convertirnos. Pero ubiquemos ciertas etapas de conversión que vienen en los diferentes momentos de la vida. La primera conversión es cuando creemos, cuando recibimos la fe, cuando aceptamos esa doctrina. Que bien pudo haber sido desde niños, o quizá lo que supimos de niños, pues nomás lo sabíamos aquí, pero no acá. Dicen que el camino más largo en este mundo no es de aquí a Australia, sino de el cerebro al corazón. Y tantas veces la buena nueva no era tan nueva porque ya sabías
¿Cuántas veces te habían dicho, es que Dios te ama? Ah, sí, ya sabía, ya me lo habían dicho, no es nuevo. Cristo murió por tus pecados. Ah, ok, ya lo sabía. Cristo resucitó, Cristo está vivo. Ya lo sabía. Pero hasta ahora no me había bajado hasta acá. No había experimentado la magnitud, la profundidad, el peso de esas palabras. Simplemente no les hallaba relación conmigo. Para mí eran clichés, eslogans vacíos, frases bonitas para repetir, pero cuando sabes que son por ti, cuando es para ti, cuando esa doctrina que era un simple conocimiento almacenado en tu cabeza se convierte en una convicción que te cambia la vida, ahí viene esa primera conversión. Conversión también es esa metanoia, ese cambio de dirección, justo cuando te das cuenta de que vas fuera del camino. Y es que pasa como con los GPS de los carros. Te indica un caminito, pero si vas todo distraído como yo ayer, pues te vas por donde no es y tiene que recalcular la ruta para volver al destino que te habías puesto. Y pues sí, tantas veces en la vida tenemos que recalcular la ruta, o porque vimos que el camino que elegimos era el camino equivocado, o bien porque el camino que elegimos era cierto, pero no lo estás recorriendo, te me fuiste por otro lado. Y esto constantemente lo deberíamos de revisar, A ver, en este momento, los pasos que estás siguiendo, ¿te van a llevar a donde quieres llegar? Pregunta matona de esta noche. Dices que quieres esto en tu vida, pero lo que estás haciendo ahorita te lleva a eso. Entonces, ¿qué? ¿Cómo dices que quieres llegar a esto, pero te vas por este lado? Oye, ¿y no será que tienes que reconsiderar el camino que estás llevando? Porque a lo mejor estás muy a gusto con tu camino, pero no tienes clara tu meta. ¿A dónde te va a llevar el camino que estás llevando ahorita? ¿Y de veras quieres llegar ahí? Pues con un poquito de lógica y sensatez, hay que preguntarnos continuamente, al paso que vas, por el camino que vas, ¿dónde te ves de aquí a 1 año, a 3, a 5 años? A ver, sé muy franco contigo. El nivel de tensión que estás llevando, las mentiras que le estás diciendo a todos, ¿serán sustentables a largo plazo? El estilo de vida que estás agarrando, ¿en qué punto va a colapsar? ¿En qué momento vas a tener que enfrentar las inevitables consecuencias? Tú quieres esto, pero en la práctica haces esto otro. ¿No es hora de reconsiderar, de recalcular la ruta? A lo mejor te has cansado mucho, pero sabes, estás corriendo en caminadora. Te cansas mucho, pero no vas a llegar a ningún lado. Bájate de la caminadora, donde solamente te cansas pero no avanzas. Estás estancado, y donde estás trabajando, lo que estás haciendo ahorita, no te va a sacar de ahí nunca. Si eso es lo que quieres, adelante. Pero si lo que quieres es avanzar algo más, pregúntate si estás caminando en caminadora o como en esas ruedas donde corren las ratas o los hámsters, que corre y corre y corre, pero nunca van a salir del mismo punto. O a lo mejor has subido mucho, sí. Oye, pero si tu escalera está apoyada en la pared equivocada, el hecho de que hayas llegado muy lejos no significa que vayas a llegar a donde piensas llegar. Tenemos que reconsiderar el camino que estamos llevando y recalcular la ruta. Mastícalo por unos segundos. Musiquita. Tarán, tarán, tarán.
terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón. Por la muerte que ha causado, vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. Sin duda, muchos aquí ya ubican un momento en el que pueden decir, esta fue mi conversión. La historia universal, hasta para los más ateos, se divide en dos grandes partes, en antes de Cristo y después de Cristo. La historia ahí se parte. Pero esto debe pasar en la historia personal de cada uno de nosotros. También debes ubicar los acontecimientos de tu vida en antes de Cristo y después de Cristo. Antes de convertirme a Jesucristo y después de convertirme a Jesucristo. ¿Y tú estás en qué? ¿En el AC o en el DC? Bueno, pues. Pero aún en el DC, o sea, en el después de Cristo, todavía debemos ubicar 5 transformaciones, 5 conversiones. Y vamos ubicando en cuál estamos ahorita o cuál es la que nos surge. Así que presta mucha atención. Primera conversión es cuando aceptas la doctrina de Cristo, cuando aceptas a Cristo como tu Señor, y de portarte mal comienzas a portarte bien. Ok, un cambio en tus actos, un cambio en tus hechos. Antes eras un borracho, ya no tomas porque Cristo te ha cambiado. Antes eras un descreído que no se paraba al templo más que para eventos y eso. No, ahora ya eres fervoroso católico que reza el rosario, que se confiesa, que comulga, que no falta misa ni un domingo y puede que hasta diario. Bien. Antes eras un barbaján, ofendías y hasta golpeabas a tu esposa, a tus hijos los tratabas con la punta del pie, eras un hijo ingrato, eras un canalla en el dinero, y tratabas a los empleados con la punta del pie y cambiaste. Híjole, qué hermosa es esa conversión. Ahí es donde el evangelio se vuelve creíble, cuando lo vemos encarnado en una persona que cambió después de conocer a Cristo. Oye, pero si todo lo anterior lo vemos en alguien que dice que cree en el Señor, pues dicha conversión no es creíble. Y lejos de promover la fe, la debilita, porque ay, mi jefe o mi papá que es tan mocho y tan persinado es el que peor ejemplo me pone, es el que peor me trata, es el más mentiroso, es el más abusivo, es el más gandalla. Sabes que hay conversión cuando se te nota en tu mentalidad y en tus hechos. Tiene que ser en las dos cosas. Cuando hay un cambio de mentalidad y esta se refleja en los hechos,
hay conversión. Y es que sí, la conversión empieza desde dentro. Hay un chiste por ahí de que una vez un grupo de muchachos encontraron a un borracho en la calle, pero lo encontraron hecho un esperpento humano, todo tirado, guacareado, orinado, apestoso, con la botella aquí. Y dijeron, ¿qué es esto? Esto es un adefesio humano, tenemos que cambiarlo. Y pues que lo levantan y pues aguantándose su olor, se lo llevan a una casa, lo bañan, lo rasuran, le cortan el pelo, le cortan las uñas, lo ponen impecable. Y no, estaba irreconocible. El borracho que estaba ahí tirado en la banqueta, lo vistieron como todo un caballero y de veras era otro. Decimos, qué bárbaro, cómo cambiaste, ya ves. Pero nada más lo dejaron solo un ratito y se encontraron con la alacena toda llena de botellas vacías y el mismo borrachito otra vez tirado, pero ahora elegante. Y es que pues le cambiaron su exterior, pero no le cambiaron su mentalidad. A tantos así les pasa, que de repente se proponen echarle ganas, se proponen ya portarse bien, se proponen ya ir a misa y tal. Pero eso era una fachada, era un maquillaje, un disfraz, porque no cambiaron la mentalidad, no cambiaron la que es la raíz de nuestros actos, el corazón. Cuando tú, por la fe, ya ves la vida de forma diferente, pues del ser sigue el quehacer, de tu ser brotan actos diferentes. O sea, no es lo mismo podar un arbolito que modificarle sus raíces. ¿Quieres un cambio temporal? Poda el arbolito, córtale las ramas, que al rato le vuelven a crecer. Pero si quieres un cambio sustancial, que de ser un árbol que daba agrios limones a que dé dulces naranjas, influye en sus raíces, en su ser, en su esencia. Eso es la verdadera conversión. Pero esa es solo la primera. Cuando uno se convierte en uno, todo se ve diferente. Ya te sale natural el portarte bien. Eres alegre, eres amable, eres servicial, no te la piensas, te das, te entregas. Pero para ti quizás solo fue un cambio de conducta, fue solo un deseo de superación personal, pero como que te faltó algo. Yo mi primera conversión así la tuve, así pues de ser alguien que no tenía hechura en la vida, que no tenía que según los demás yo no tenía lucha, yo no tenía remedio, era un caso perdido, era alguien que no tenía futuro, un tipo que daba lástima verlo por lo perdedor que era, por lo ingrato, por lo inútil, por lo mediocre que era. Llega un momento en que algo me sacude y me viene un deseo de cambiar, un deseo de superación, que eso me vuelve una persona distinta, que le echaba ganas, que trabajaba, que era amable, que cambió en muchos aspectos. Pero ¿qué pasó? Solo me volví alguien rígido en su disciplina, pero todavía duro de corazón. ¿Cuándo cambió eso? Cuando tuve mi segunda conversión. Mi segunda conversión fue cuando no me encontré con una doctrina que me invitaba a cambiar o a superarme. Cuando me encontré con una persona que es Cristo Jesús. Y esta conversión mía yo la encuentro en mi versículo favorito de la Biblia. Para mí esto resume toda la buena nueva, y cuando entendí su significado, cuando entendí su mensaje, cambió para mí completamente el enfoque que tenía de mi fe. Y estamos en Mateo 13, versículo 34, versículo 13:44. El reino de los cielos se parece a un tesoro oculto en un campo,
que un hombre encontró y al hallarlo lo vuelve a esconder, y de la alegría que le da va y vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Palabra de Dios. Cuando yo entendí este versículo, lo mandé poner en una plaquita, lo puse en un marco y lo tenía ahí presente, porque eso definía mi vocación. Yo ya era seminarista, yo ya había querido consagrar mi vida a Dios después de mi primera conversión, porque ya era el niño bien portadito, que ayudaba al padre y que pues no quiere ser padrecito. Pues sí, ¿verdad? Pues, como que sentía que eso me daría estatus y pero tuvieron que pasar cosas difíciles, como el yo ser alguien tan rígido en mi disciplina, que irónicamente me terminaron corriendo del seminario. Pues sí, pero porque era un antisocial de primera, porque me había vuelto un santurrón que no tenía ni sentido común ni sentido de humanidad. Es hasta que Dios me dio varias lecciones de humildad, de paciencia, de cercanía, varias humillaciones revolcadas y lecciones, que escuché una predicación donde me explicaban este texto y dije, lo encontré ese tesoro, y por ese tesoro vale la pena dejarlo todo lleno de alegría. Antes a mí las renuncias me costaban muchísimo, pero cuando entendí esto, me di cuenta que cualquier renuncia era una inversión para obtener lo que ninguna fortuna en este mundo podría comprar. Y ahí fue donde de veras supe lo que era hacer renuncias. Renuncié a mi programa de radio, a mi carrera de locutor, renuncié a la novia hermosa que ya tenía, y ahora sí, por total elección y convicción, pedí volver a ser admitido en el seminario, pero ahora con el corazón encendido de haberme encontrado a Cristo y de decidir vivir para Él. Primero te conviertes en buena persona y luego te conviertes en una persona nueva tras haberte encontrado con Cristo Jesús. O sea, ¿entendieron la diferencia? La primera conversión es en la que crees que el bueno eres tú. La segunda conversión es en la que entiendes que el bueno es Él, y ahora quieres vivir para Él. En la primera conversión tú te quieres ganar por tus propios méritos, por tu propio esfuerzo, por tu propia perfección, el cielo. En la segunda conversión caes en la cuenta de que por mucho que te esfuerzas, eres un pecador necesitado de salvación. Y cuando te dejas amar por Él, cuando te dejas salvar por Él, vuelve a cambiar tu cassette, tu lente, tu foco, tu manera de ver la vida, de ver a Dios, de ver la fe. Y es cuando haces tu elección radical de vida. Pero ¿cuántas conversiones dijimos que eran? ¿Y cuántas llevamos? Uy, y pues después de esta, ¿qué sigue? No, espérate. ¿Qué pasa cuando ya elegiste a Cristo? Cuando ya decidiste vivir para Él. Para ti la oración se vuelve algo esencial e imperdonable. Cuando para ti antes era algo circunstancial, ahora se vuelve parte de tu día a día. Te vuelves celoso conocedor de toda tu doctrina cristiana, de la Sagrada Escritura, de la liturgia, de la moral, del catecismo y de todo lo que un buen cristiano debe saber. Te esmeras en el cumplimiento de esos mandamientos. Y sabes que te has convertido cuando te vuelves irreconocible, cuando la gente te dice, es que ¿qué te pasó? No, es que de veras que estás muy metido, de veras que Dios te cambió, de veras que me sorprendes. Pero ¿sabes? Ahí donde entran las sutiles tentaciones, cuando ya te sientes que eres mejor que otros, cuando entras en una muy
sutil soberbia espiritual o falsa humildad en la que te encanta que hablen mal de otros y digan bien de ti. Cuando sientes satisfacción de darte cuenta de que eres más fervoroso que otros, más apostólico que otros, que en tu predicación llegas más fuerte que otros, que logras subir cada vez más, quizá en cargos, en puestos, en dignidad dentro de tu comunidad, de tu iglesia. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Sin darte cuenta, vas coincidiendo con la descripción de los más acérrimos enemigos de Jesús. ¿Quiénes eran? ¿Los pecadores, los malvados, los villanos? No. Los fariseos. Los fariseos, que hemos de decir que lo opuesto a los discípulos de Jesús no eran los pecadores, no, eran los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? La gente súper religiosa, la gente súper observante de la ley, de las tradiciones, la gente que oraba en todo momento, que buscaba conservarse puro, que no se juntaba con la chusma que lo pudiera contaminar o que no compartía sus creencias. Aquellos que les gustaba que la gente viera que oraban, que ayunaban, que daban limosna, pero empezaban a hacerlo, ¿por qué? Para que la gente los viera. Quizá ni ellos mismos se daban cuenta de que lo hacían por eso, pero empezaba a ser algo muy notorio. Y pues como tú cambiaste de vida, como tú te esfuerzas, eso te da como una superioridad moral sobre los demás. Entonces, ¿crees que eso te da permiso de volverte un implacable juez de los demás? Que es tu propia vida la medida de la normalidad o de la buena conducta. Y pues, como vives de esa imagen, el que vive de su imagen es casi inevitable que caiga en una tentación que Jesús tanto condenó: la hipocresía. Es decir, máscaras, vivir de máscaras, vivir de tu reputación, vivir de apariencias. Y a ver, ¿cuál es la diferencia entre tu reputación y tu conciencia? La reputación es lo que los demás ven. La conciencia es lo que Dios ve. Pero a muchos les empieza a importar más la reputación que la conciencia. De modo que entre más nos vamos corrompiendo, vivimos abrillantando nuestra reputación ante la gente, aunque la conciencia la tengamos más que negra y podrida. Y esa es la tentación tan peligrosa de la gente convertida, de la gente religiosa. ¿Cuál es la tercera conversión? Cuando pasas de ser ese fariseo a ser discípulo. Cuando pasas de sentirte siervo, pero un siervo que no sirve a Dios, se sirve de Dios para sus propios intereses, pasas ahora a ser hijo. Cuando dejas de buscar el reconocimiento, la superioridad, y buscas ahora sí, sinceramente servir. Cuando renuncias a todo lo que pueda ser esa hipocresía que detestó el Señor, y te arriesgas a no ser querido, a no ser aceptado por muchos, pero porque lo que realmente te importa es estar bien ante Dios. No necesitarán conversión tantos que llevan una vida religiosa impecable, que pueden ser maestros, catequistas, ministros, sacerdotes, obispos, pero que quizá están muy lejos de vivir el verdadero espíritu del Evangelio y se parecen más a los fariseos, que fueron los grandes opositores de Jesús. Mucho cuidado, hermanos.
¿Tú que piensas que no tienes que convertirte en nada esta cuaresma? Pues piensa en el gran ejemplo de esta conversión. ¿Quién es? San Pablo. Si San Pablo diera su testimonio de conversión, que de hecho es hasta un día de fiesta en la iglesia, el 25 de enero, celebramos la conversión de San Pablo. Si él pasara a dar su testimonio, ¿qué esperaríamos? No, pues yo antes era un borracho, que cómo le causaba sufrimiento a mi madre, era un alma perdida que ni creía en Dios y me la pasaba en burdeles y no había uno que no pasara por mi catre y andaba metido en la delincuencia, en la juerga, en las apuestas y era un tipo nefasto, era peor. No, San Pablo no diría eso. San Pablo, su testimonio de conversión es: mucho gusto, yo soy de linaje israelita puro, fiel observante de las tradiciones de nuestros padres, fui alumno de los mejores rabinos, aventajé a mis compañeros en conocimiento y en celo por la ley, era un impecable observante de la ley de Dios, y el celo y por el honor y la fe en Dios me llevó a perseguir a una peligrosa secta que andaba surgiendo por ahí, que decía cosas aberrantes para nuestra fe. Pablo era todo lo que hoy consideraríamos un hombre ejemplar antes de convertirse. Pero cuando llegó esa conversión, cuando tuvo ese encuentro con Cristo, cuando dicen que lo tumbó del caballo, pues la Biblia no menciona ningún caballo, pero eso sí, lo tumbó, pero del macho en el que estaba montado. Y es que lo malo es que los que están en esta etapa son de tan férreas convicciones que ellos muy difícilmente van a aceptar que están equivocados. Pues porque ellos están en la verdad. ¿Yo de qué me voy a convertir? Que se conviertan los que no son igual que yo, que se conviertan los pecadores, que se conviertan los malos, que se conviertan los que no creen. Pero convertirme yo, de veras que el que se convierta un pecador, una oveja descarriada, es relativamente fácil. Lo realmente difícil es que se conviertan los buenos. Y es el gran desafío que tiene la iglesia hoy: la conversión de los buenos, la conversión de los que ya estamos. Es por demás que se conviertan los que no vienen. Si nos convirtiéramos los que estamos aquí y dejáramos de ser esos fariseos insoportables a ser verdaderos discípulos y testigos, ahí sí todo alrededor cambiaría. Lo malo es que te sientes tan bueno que no necesitas convertirte, pero es hasta que el Señor te deslumbra, cuando el Señor te humilla, cuando el Señor te hace cambiar todo lo que creías por cierto y lo ves de una nueva forma. Cuando ahora no te mueves por el mérito sino por la gracia, ahora sí viene una profunda conversión. Cuarta conversión. Hay en el libro del Apocalipsis una carta dirigida a una de las iglesias de aquella época. Ay, pero pareciera que nos la está diciendo a nosotros. Ay, fíjense, encontrar este pasaje donde dices: ah, caray, ¿lo dices por mí, Señor? Dice el ángel a la iglesia de Laodicea, o te lo dice a ti, Juanita, Chonita, Pedrito, Jorgito, o como te llames: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, voy a vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, tengo mucho dinero y nada necesito, sin saber que eres un desdichado, un digno de lástima, un menesteroso, ciego y desnudo. Te aconsejo que te compres oro acrisolado para que de veras seas rico, vestidos blancos para que te vistas y no andes enseñando la vergüenza de tu desnudez,
y además un colirio para que te untes en los ojos y puedas ver. Yo reprendo y castigo a aquellos que amo. Llénate pues de celo y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios. La cuarta conversión es pasar de la tibieza al fervor. Y es que aquí nos puede pasar algo similar que con el ejemplo de la ranita. Si tú a una ranita viva la avientas a una olla de agua hirviendo, no, pues luego va a sentir la quemada y va a brincar. Pero si metes la ranita en agua templada y le prendes la lumbre, pues la ranita va a nadar primero en el agua calientita, pero cuando menos se lo espere ya estará convertida en caldo de rana. Y es que aquí, ¿qué nos pasa? Pues ya estamos convertidos, ya estamos en el camino, ya estamos bien, pero la fuerza de la costumbre nos va haciendo caer en esa enfermedad espiritual que es la tibieza. ¿A quién le gusta algo tibio? Sirve como vomitivo, ¿no? Un caldo tibio, un café tibio, una Coca-Cola tibia. No, pues leche tibia, es vomitable. Y es que aquí el problema es que no crees necesitar convertirte porque no eres tan malo, o sea, no eres tan frío, digamos. No eres tan malo, pero tampoco eres bueno. O bueno, eres suficientemente bueno porque no le haces daño a nadie. Pero hemos entrado a la tibieza cuando la santidad es algo que ya no te importa, a lo que ya no aspiras, en lo que ya no crees. Quieres vivir como lo mínimo aceptable para ser una buena persona, pero no te enfervorizas por amar a Cristo. No te comprometes a algo que vaya más allá de tu comodidad. No te interesa el celo por las almas, el celo por el Evangelio. Te riges por la ley del menor esfuerzo y ahí andas negociando todo. Ay, pues hoy toca ayuno y abstinencia, pero como dice bien meme que dijo el Papa que se puede comer carne, que comer pescado no te va a hacer buena persona, ni comer carne te va a hacer mala persona. Pues entonces podemos. Y en detalles como eso, si tú quieres muy tontos, pero siempre le vas regateando a lo menos, a lo menos, a lo menos. Tu tendencia es ir de más a menos. En el no es para tanto, o qué necesidad de tanto, o que tanto es tantito, o que hay que aflojarle poquito. Bueno, sí es cierto, hay que pasar a veces de la rigidez a volvernos más humanos. Pero cuando ya te vas volviendo tibio, medias tintas, y ya llegas al nivel de ese que cree, pero vive como si no creyera, esa es la tibieza. Fíjate, este pasado miércoles de ceniza hice una observación. Me puse, mi parroquia allá en Guadalajara queda justo enfrente de una preparatoria y una secundaria. El miércoles de ceniza quise pues ponerme con toda valentía, con mi bocinita, a poner cantos religiosos y a invitar con el micrófono a los jóvenes que iban saliendo de la escuela a ponerse ceniza. Y digo, ¿quién se resiste a ponerse ceniza? Ese día, pero el mosquero de gente viene a ponerse ceniza. Pues yo dije, no nos vamos a dar abasto con tanto joven que va a venir a ponerse ceniza. Pero para mi sorpresa no fue así. Le puedo decirles que 8 de cada 10 jóvenes a los que invitaba me pasaban de largo, me ignoraban, me decían no. Y dices tú, oye, qué tristeza que ya ni siquiera eso. Bueno, sí, qué tristeza, pero ¿sabes qué? Al menos son congruentes. Esos jóvenes pues dicen, oye,
si yo no quiero tener nada que ver con la iglesia, si yo no creo, si mucho menos tengo propósito de convertirme, ¿para qué voy a ponerme ceniza? A ver, dime, ¿para qué? Cuando la mayoría de gente buena dice, ay, pues a la ceniza vamos porque hoy toca, y de la ceniza vámonos a las empanadas, O sea, van a ponerse ceniza comprometiéndose a algo que evidentemente no van a hacer. A ver, entonces dime quién es más congruente. El joven que de plano dice, no me voy a poner algo en lo que no estoy convencido, en lo que no creo. O aquellos que dicen creer, pero no lo hacen. Dice el Señor, ojalá fueras frío, o sea, al menos, pero bien frío. No como esos que dicen que son, pero no son. O sí lo son, pero tampoco así. Ay, tampoco creas que me la creo tanto. Pues, una cuarta conversión la necesitamos los tibios, que decimos que creemos, pero no se nos nota en nuestros actos. Y por último, mis hermanos, para ya no cansarlos, la quinta conversión. El Señor nos dice en su palabra, si ustedes no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere con esto? O sea, tienes que volverte infantil. No, pues la idea es ir creciendo para volvernos cristianos maduros. ¿Pero qué es lo que entendemos por madurez? Algunos piensan que son maduros porque ya se volvieron de colmillo largo y retorcido, porque ya se volvieron fríos, o sea, porque ya no andan en esas cosas que consideran ridículas. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Yo soy gente madura y yo no me ando con esas cosas. Yo ya me hice como que muy serio, como que un tanto amargado, como que yo ya tengo una conciencia bien formada y por lo tanto para mí ya casi nada es pecado. O yo sé encontrarme los atenuantes o los argumentos para poder hacer pecado sin que sea pecado. Algunos creen que eso es madurez. Pero ¿sabes? Cuando una fruta está pasada de madura, ¿cómo se le considera? Podrida. Hay cristianos que no es que sean maduros, están podridos. Y a esos es a los que les exhorta esta quinta conversión. Volver a ser como niños, es decir, volver al comienzo. Volver, como también nos dice el libro del Apocalipsis, dice, conozco tus obras, tus fatigas y tu constancia. Sé que no puedes tolerar a los malos, que probaste a los que se dan el nombre de apóstoles sin serlo. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre, fíjate. Pero tengo algo en contra tuyo, que has perdido el amor de antes. Por eso, considera de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve al primer amor. Hacerte como niño es volver a ser ese cristiano que sin pretensiones, que sin pretextos, que sin prejuicios, que sin dobles intenciones servía al Señor con tanta alegría, con tanta disposición y sencillez. Cuando no te buscabas tantos pretextos ni tantos atenuantes, cuando no eras una persona pretenciosa y engreída. Es como cuando al principio de tu llamado, tanto nosotros consagrados, sacerdotes, religiosas y todos los que de veras hemos experimentado esta conversión, ¿cómo éramos al principio? Éramos fervorosos, éramos felices con lo sencillo. Nuestra riqueza de veras era el Señor y lo demás venía por añadidura, pero después que poco a poco nos fuimos quedando con las puras añadiduras. Y buscamos poco a poco el reconocimiento, la retribución, el estatus, el aplauso. Fuimos dejando de servir a Dios para servirnos de Dios. Y esa fe que antes nos daba alegría, nos daba fuerzas, ahora
se vuelve en algo estancado, rancio, y aunque nos sentimos maduros, estamos podridos. La quinta conversión que muchos necesitamos es volver a ese amor primero, volver al origen, ese punto donde volvimos a nacer, cuestionar nuestro camino y preguntarnos: Señor, ¿todavía soy el mismo que llamaste? Es volver a encontrarnos como Pedro con Jesús después de sus negaciones, para que nos haga esa triple y cuestionante pregunta: ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, pero yo sé que con mis obras te he negado. Yo sé que te he fallado, yo sé que ya no es lo mismo de antes, yo sé que muchas cosas se han perdido, yo sé que he dejado la oración, ya sé que he permitido ese pecado que llevo tan oculto. Sé que ya no tengo las mismas fuerzas ni la misma alegría de antes para evangelizar. Tú sabes que ya me siento cansado, me siento decepcionado, me siento tan enfadado. Tú sabes que mi fe, a ratos no sé si la tengo, ya pende de un hilo. Pero tú sabes que te amo y quiero empezar de nuevo. Mis hermanos, ¿en qué conversión van? ¿O cuál es la que les surge? Ya ven que la conversión no es exclusivo para almas perdidas. Ese sería solo el primer paso, pero todos los demás tenemos necesidad de alguna conversión de estas. Pues hoy pongámonos delante de Él y sintamos este llamado como propio. No digas: qué buen tema, ojalá lo hubiera oído fulanito, o llega a decirle lo que aprendí. No. El tema era para ti que me estás oyendo. El tema era para pura gente buena. Cuando quiera hablar del hijo pródigo, voy a ir a un anexo, voy a ir a la cárcel, voy a ir a predicar en los barrios de mala muerte. Pero aquí necesitamos una conversión como la de San Pablo. Necesitamos volver a ese primer amor y volverle a decir: Señor, aquí estoy, te seguiré. Vamos, ayudados de la música, a terminar en oración este momento. Aquí estamos, Señor, aquellos a quienes llamaste, a quienes has tocado y transformado, pero hoy necesitamos un segundo llamado. Necesitamos renovar nuestra respuesta, porque aún en este camino nos hemos desviado tanto, se nos ha endurecido el corazón. O lo que empezamos con gran entusiasmo, hoy quizá nos vamos a duras penas arrastrando. Te preguntamos: Señor, ¿nos sigues llamando? ¿Me sigues amando como al principio? Como quisiera volver a ser aquella persona que con tanta alegría te respondía, que me ofrecía al servicio sin tantas excusas, que no me importaba ni el cansancio ni la distancia, cuando tú realmente eras el centro de mis prioridades, de mi corazón, de mi vida. Señor, en medio de este desierto en el que se ha convertido mi vida espiritual, soy como esa samaritana que viene sedienta a la fuente de agua viva. Señor, permítenos redescubrir la alegría de tu llamado y llámanos, conviértenos, confírmanos, restáuranos, Dios y Salvador nuestro, que volvamos a descubrirte y que esta respuesta vuelva a cambiar nuestra vida, como aquella vez que supimos que habíamos encontrado el tesoro escondido, la perla preciosa, la felicidad, y que por haberte encontrado ya nada nos volvería a hacer falta. Pero el tiempo ha pasado y nos volvemos a sentir tan desprovistos, tan necesitados. Nos sentimos
sentimos quizá peor que como estábamos cuando nos hallaste por primera vez. Quizá no hundidos en el pecado, pero sí encharcados en la rutina, en la pereza, en la tibieza, en el sinsentido. Ahora tú, Señor, vuélvenos a llamar al corazón, vuélvenos a enamorar y que volvamos a sentir con lágrimas en los ojos cómo sonriendo dices nuestro nombre y nos dices: ven y sígueme. Entra, Señor, nuevamente a nuestra vida y vuelve a tomar tu lugar, ese lugar del que quizás sin darnos cuenta te fuimos sacando para meter otros intereses, otras cosas. Señor, experimentamos nuestro vacío, nuestra debilidad. Conviértenos, Señor, a ti, porque ser buena persona también cansa. A veces se cansa uno de siempre tener que ser el bueno, de ser el que aguanta todo, de siempre tener que ser el fuerte. Hoy lo reconozco, yo no soy bueno, yo no soy paciente, yo no soy piadoso. Todo ha sido gracia tuya. Y hoy vuelvo a reconocerme necesitado de ti. Yo que creía saberlo todo sobre ti, hoy me vuelvo a sentir tan ignorante, porque es mucho más lo que me falta por descubrir que lo que ya sé. Hoy, Señor, lo difícil no es aprender nuevas cosas, es desaprender lo que ya creía saber y dejar que me vuelvas a cuestionar, a transformar. Pero aquí estoy, Señor. Si es doloroso, no importa, mientras sea porque me estás forjando como un vaso nuevo. Que me vuelva a transformar, que vuelva a ser esa metamorfosis en mí. Que si aún estoy a tiempo de enmendar el camino, porque he andado por el sendero equivocado, Señor, solo dame tiempo para que no sea demasiado tarde y pueda decidirme a replantear mi rumbo y a volver a seguirte. Gracias, Señor. Aquí estoy. Vuelve a tomar mi vida. No tengas miedo de abrir tu corazón. No tengas miedo de enfrentarte a la vida. No tengas miedo, pues yo contigo estoy y te guiaré por el sendero de la vida. No tengas miedo de abrir tu corazón. No tengas miedo de enfrentarte a la vida. No tengas miedo, pues yo contigo estoy y te guiaré por el sendero de la vida. Si cruzas ríos nunca te ahogarás. Si prendes fuego nunca te quemarás. Pues yo te amo y contigo quiero estar. No tengas miedo de abrir tu corazón. Déjame entrar en tu corazón y te daré del agua salvadora. Sacaré lo que hay en tu interior
poner dentro mi corazón. Déjame entrar en tu corazón y te daré del agua salvadora. Sacaré lo que hay en tu interior para poner dentro mi corazón. Si cruzas ríos nunca te ahogarás. Si prendes fuego nunca te quemarás. Pues yo te amo y contigo quiero estar. No tengas miedo de abrir tu corazón. Déjame entrar en tu corazón y te daré del agua salvadora. Sacaré lo que hay en tu interior para poner dentro mi corazón. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Fuerza, hermanos, que pasen buenas noches. Estuvo fuerte la presencia del Espíritu Santo. Aquí nuestro querido hermano, el Padre Ricardo, que nos ha encendido en este llamado penitencial a la conversión en este santo tiempo de Cuaresma. Muchísimas gracias nuevamente, Padre Ricardo. Es un esfuerzo que hace allá en su parroquia para compartir con nosotros en esta noche. Pedimos al Señor tu fidelidad y tu perseverancia en este extraordinario llamado que el Señor te hizo al encontrar el tesoro y la perla valiosa. Felicidades, Padre Ricardo, y muchísimas gracias por acompañarnos. El día de mañana estará con nosotros el Padre José Ismael Nava para cerrar nuestros ejercicios cuaresmales. Que tengan buenas noches todos. Buenas noches, Padre.